Este primer programa en nuestra casa WQ Radio. Les saluda Katia Espinosa, son las 10:37 de la mañana. Qué gusto podernos conectar aquí con ustedes, con toda esta comunidad también de cosas que pasan, que ya pues tiene muchos años. Gracias a todos los que nos están acá en cabina, nos dicen que se escucha perfecto. Bueno, tenemos un programa muy importante el día de hoy, justamente comenzando este programa, ¿no? Esta entrevista. Tenemos aquí a Verónica Baque, ella es psicóloga clínica de CIS Mental. Justamente vamos a hablar sobre este tema tan relevante que es el TDAH, cómo se diagnostica y este impacto que tiene en la vida. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muchas gracias, Katia, y me puede llamar Verónica, con mucho gusto aquí estoy con usted, y sabe que me encanta mucho ser pues justamente quien le acompaña en este primer programa con la familia de WQ, y me encanta mucho que le deseo todo lo mejor. Qué bueno, muchísimas gracias. Hablemos del TDAH. Estamos haciendo un poco de contexto, ¿no? Sí. Un poco de contexto justamente antes de este programa. Vamos a abordar este tema, un tema clave en esta salud mental. ¿Esto es un trastorno, Verónica? Le estamos llamando condición. Sí, si bien es cierto, aparecen los manuales del DSM-5, el CIE-10, que son los manuales de trastornos de algunas enfermedades mentales que le llamamos desórdenes, pero vamos a considerarlo una condición. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con la neurodivergencia, tiene que ver con una base neurobiológica. La gente tiene que entender que el TDAH no es que a alguien se le ocurrió tener trastorno de déficit de atención e hiperactividad, sino que esto tuvo que ver desde su formación genética. Esto es genético. 74% de peso tiene la parte de herencia genética. 74%. Y el 30% o el 27% restante, pues realmente ahí estamos hablando de un peso social, el entorno y todo lo que conlleve a que esto se agudezca. Verónica, pero exactamente ¿qué es el TDAH y cómo se diferencia de pronto de un problema de distracción que pueden tener los niños o los adultos? A ver, cuando ya hablamos de trastorno estamos hablando también de un tiempo, ¿no? Uh-huh. Si yo de repente tengo durante 3-5 meses, en los niños se diagnostica en 5 meses y en los adultos tú lo puedes diagnosticar haciendo una revisión de los síntomas en 6 meses. Cuando tú hablas del TDAH y lo diferencias de una distracción, es porque es algo subsecuente, porque estás viendo algunos síntomas en donde la persona o el niño está mostrando un desorden en su comportamiento, hay olvidos, porque ahí tiene que ver la memoria, tiene que ver con su foco de atención que es disperso, con el hecho de ser multitarea y quiere estar en todo. Entonces, no se concentra, de pronto la persona le estás hablando y no te mira a los ojos, a lo mejor. La concentración, que está muy relacionado al hecho de poner el foco claro, ¿verdad? Tras la atención, la concentración cuesta porque mientras sus ojos a lo mejor te están mirando, su mente está en otro lado, está pensando en millón cosas más. Entonces esa concentración no se logra. Ahora, este es un tema que ha cobrado mucha relevancia estas últimas semanas. Es importante decir, porque hay muchas frases que han salido en redes sociales que le dice, que de personas que lo han comentado en general, hablo en forma general, que dice concéntrate, enfócate. ¿Qué quiere decir estas palabras? Sabes que yo sí pensaría que existen frases que no debemos decir, no debemos decirle a las personas con un trastorno de déficit de atención. Otra cosa, pueden a lo mejor justificar y decir, ay, es que yo no sabía que tenía ese trastorno. Entonces, por eso usé la frase. No debemos etiquetar a nadie y no debemos tratar mal. Frases como, pon de tu parte, ya concéntrate, hey, mira acá, concéntrate, hey. Eso lo que estamos haciendo más bien es lastimar a las personas. Estamos haciendo bullying, el famoso bullying. Entonces, lo que tenemos que trabajar es en ser más considerados y comprender que no todos vemos el mundo del mismo color que tú. Y por eso evitar este tipo de frases. Hay niños a quienes les dicen, ¿por qué no eres como tu hermano? Ay, ¿o por qué no lo haces como fulano? Qué fuerte, qué difícil. Tú me saliste dañado. Esas palabras son terribles para la autoestima de un niño. Y ya en un adulto eso se viene arrastrando.
Cuando este TDAH, se identifica de una forma temprana, ¿qué significa eso para un niño que se le ha diagnosticado o se le ha identificado de una manera temprana a alguien que no se lo diagnosticó, por así decirlo, y ya es adulto? Significa que pueden existir otro tipo de trastornos que van a añadirse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto va a desencadenar que el problemas de autoestima, problemas de toma de decisiones, y al no tener una capacidad, y esa es la parte biológica que es necesario comprender. Nuestro lóbulo frontal es el en donde nosotros tenemos las funciones ejecutivas. ¿Qué significa? Aquí tomamos las decisiones. Gracias a esto manejamos conflictos. Gracias a esto y nos regulamos en la conducta también. Hay otras áreas del cerebro donde está la memoria que también se ven afectadas. Entonces, cuando no diagnosticas a un niño, lo que puedes tener a la larga son otros trastornos de conducta, otros problemas de comportamiento y otros trastornos como la ansiedad o la depresión, que también son muy serios. Entonces, cuando tú ves eso y ya cuando entran a la adolescencia, porque vienen crisis de crecimiento, entonces cuando vienen las crisis tú dices, mira, yo soy así porque en la escuela me pusieron orejitas de burro cuando era chiquito. Porque hay esas historias. Claro, hace muchos años. Hace muchos años, los abuelos lo dirán, los padres lo dirán, y que les ponían orejitas de burro o que los ponían en un rincón. Porque no prestaba atención o mirando a la pared. Porque no parabas de saltar en el salón, porque eso es otro tema, ¿no? El niño que se despega del asiento y dice, ese chiquito es problema. También hace mucho tiempo le decían, es un niño hiperactivo. Sí. Un niño que de pronto tenía una movilidad diferente o una atención diferente, ese niño es hiperactivo y ya lo marcaban de esa forma o estigmatizaron. Sí, así es, lo etiquetaron. Yo siempre defiendo algo. Katia, nosotros lo único que se etiqueta en la vida son los frascos, y esto para diferenciar un frasco de otro. Los seres humanos no somos frascos, así que no hay que etiquetarnos. Y cuando estos niños, y ese es el tema de hiperactividad, por eso se dice que la evaluación en los niños, tú demoras solo 5 meses para poder sacar un diagnóstico por un tema de hiperactividad, pero que tienes que ver muchos aspectos, porque no es el niño ahora viene hiperestimulado desde el vientre. Y justamente vamos a tocar ese tema, porque cuando nacimos nosotros, que tenemos ya algunas décadas, y nuestros hijos nacieron en otra época totalmente diferente, donde estamos llenos de pantallas, llenos de celulares. Yo voy a restaurantes y veo niños de 1 año que les ponen un celular para que los papás puedan comer, para que les ponen videos, etcétera, etcétera, para que los niños estén sentaditos y no digan nada. ¿Qué pasa con esa estimulación excesiva en un niño de meses o de 1 año, por ejemplo? El tema del desarrollo de la estimulación temprana, el tema de estimular a los niños ha sido muy bueno, porque ha sido un despertar. Pero esa parte está bien. Pero ahí viene la sobreestimulación por el tema de las pantallas, por el tema de que todo es mucho más rápido ahora, y el tema de la inmediatez también, el hecho de ¿por qué te demoras tanto? Ya, rápido, contéstame. Esos temas con la relación en la cabecita del niño de tiempo, tarea, comienza a confundirlo. Ahí sí ya estamos hablando de que ese 27% que dijimos al inicio, que tiene un peso para que se vayan desarrollando estos problemas de habilidades sociales o de habilidades de comunicación, comienzan a darse. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito saber? Yo necesito saber que yo hago una estimulación a mis niños, ¿verdad? Pero yo necesito evaluar algunos aspectos. ¿Por qué? Porque en ese y hacerlo con expertos, ¿no? Hacerlo no con cualquier persona, porque en ese momento es donde yo tengo que examinar cómo neurológicamente está mi hijo. ¿Cómo está? La parte neurológica es importante. ¿Qué pasa si el niño ya viene con algún daño en algún área de su cerebro y yo le hago este tipo de tratamientos sin ningún tipo de antecedente de su salud? Es ahí donde yo tengo que entrar primero a evaluar a mi hijo, antes de hacer lo que todo el mundo. Es que mis amigas todas llevan a los niños a estimulación temprana y hacen eso. Entonces, cuidado, cada niño es distinto y tienes que saber evaluarlo. Estamos conversando con Verónica Vázquez, psicóloga clínica de CIS Mental, es un centro integral de salud mental, justamente hablando sobre el TDAH,
¿Cómo comprenderlo? ¿Cómo diagnosticarlo? El impacto también en la vida diaria. Ok, Verónica, a lo mejor hace muchos años no notaron que muchos niños tenían esta condición y ellos crecieron y son adultos. ¿Qué pasa en la adultez si aún no identificas que tienes este TDAH? Mira, hay dos caminos. El camino saludable, en donde se ha contado con una familia como soporte, una familia donde dijo, vamos a esta parte positiva que tú tienes, tus habilidades positivas, las vamos a potencializar. En cambio, esta otra parte, que es el otro camino, es el del señalamientos, estigmas, que la autoestima está baja, y este adulto crece resentido con la vida, con el mundo, con su familia también. Con su familia, y siempre sintiéndose fracasado, entre comillas, porque no logra obtener nada, porque empieza un proyecto, nunca lo concluye. ¿Por qué? Porque hablemos de estos síntomas que tienen que ver con el TDAH en los adultos. TDAH en los adultos, ya me contagió. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Primero, la desorganización. Qué difícil. Deja un objeto aquí y se olvidó que lo había dejado ahí. La memoria. Va al refrigerador, lleva un objeto, coge lo que necesitaba, pero el objeto que tenía en la mano lo dejó en el refrigerador y se fue. Y ese objeto puede ser un cepillo, un audífono, un celular. Y no sabe dónde lo dejó. Y después dice, ¿dónde dejé el celular? Y está dentro del refrigerador. Una falta de atención de pronto, de concentración, ¿no? Claro, a ver, ahí es el tema de la atención, la concentración. Lo padecemos mucho, pero cuando hay una familia de soporte, ¿verdad? Estamos hablando de los tiempos. Cuando hablamos de eso y una familia de soporte, ayuda mucho a salir de esto. Ayuda mucho porque es alguien que te tiene paciencia y que te dice, a ver, vamos, una cosa a la vez. Y te va a ayudar a crear un hábito sobre algo. Y ahí empieza como tu tratamiento en casa. Como ir corrigiendo. Primero ser consciente que tienes. Hay algo que yo siempre digo, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando uno llega a la casa, algo tan básico como las llaves del auto. Correcto. No sabe dónde la deja y al día siguiente cuando quiere manejar no la encuentra. Y yo digo, háganse ese hábito de dejarlo en un solo lugar, y lo digo a todas las personas de mi familia. Correcto. Porque a mí me pasaba. No encontraba al día siguiente las llaves y dije, a ver, pero esto tiene que cambiar. Entonces, es esa identificación de cosas tan básicas como dejar una llave en un lugar todos los días y saber que cuando regresamos la vamos a usar, va a estar ahí. Correcto. Y eso podríamos como ya ir adelantando un pequeño consejo que damos sobre estos temas y que forma parte de lo terapéutico. Y es, ¿tú te has dado cuenta que hay gente que se pone una alarma para algo y que luego, antes de que suene la alarma, como 20 días después de que esa alarma ha estado todos los días, ya lo hace solo? Porque empieza a crearse un hábito. Los hábitos son importantes. Qué bueno todo lo que nos está contando Verónica. ¿Hay algún caso que de pronto necesite medicación? El TDAH realmente sí, a veces sí necesita medicación en algunos casos. ¿Qué tipo de medicación? Bueno, a los niños, pero ha traído mucho problema en cuanto a la ética, porque a los niños les suministraban Ritalin, les prescribían, y resultó que a la larga creaba un tipo de desorden o adicción o algo, entonces dijeron, paren el Ritalin en los niños. Y esto es un tema ya más psiquiátrico, ¿no? Porque son los psiquiatras quienes tienen la capacidad. Ha mejorado todo, los psiquiatras ahora pues se han perfeccionado en que no necesariamente necesitamos ya medicar, empiecen con una terapia psicológica, con una psicoterapia, hay una terapia modal, hay diferentes tipos de terapia psicológica donde no necesitas la medicación. Bueno, le voy a decir que en Estados Unidos todo es medicación, ¿no? Correcto. Entonces hay muchos casos que incluso creo yo que sobremedican a los niños, ¿no? Y está esta primera opción que es tratarlo de forma con un especialista. Correcto. Ahora, tampoco vamos a satanizar la medicación. Pero debe analizarse casos y casos. Hay momentos en que el psicólogo llega a un paciente, y digamos que tiene trastorno de déficit de atención. Este paciente llega al consultorio, pero tiene hiperactividad y no para. Está sentado, está en el sofá, se levanta y dice, es que no puedo. Y no se concentra en la cita, no podemos trabajar en la cita. Yo sí ahí necesitaría que sea medicado. O sea, cuando nosotros nos encontramos, buscamos medios y todo,
al psicólogo se le hace mucho más fácil intervenir cuando hay ya una intervención por parte del psiquiatra. Yo quiero reforzar estas frases que se han dicho ahora último, identificarlas, porque de pronto hay personas que repiten, lo hacen como una broma, realmente no sabemos el daño que estamos causando. Hay unas frases que son históricas y que las volvemos a escuchar. Uh-huh. Este sonar de Thanos que nos lleva a los Avengers, no sé si a ustedes este sonar les dice despabilarse, despertarse, está bien, es como una especie de coaching que le estás haciendo a alguien, ¿no? De despertar. Pero cuando lo usas de manera peyorativa o burlándote, usando sarcasmo, esa parte de ahí es la que nosotros debemos evitar. Uh-huh. Por ejemplo, decirle a alguien, pero trata de concentrarte. Ey, mira acá, concéntrate. A ver. Recuerda que también hay personas que les dificulta mirar a los ojos fijamente. Lo conversábamos antes de entrar a esta entrevista. Y no necesariamente porque te está mintiendo, porque eso es otra cosa. El tema de la comunicación no verbal, ahora todo se generaliza. Uh-huh. Entonces se cree que si alguien no te mira, te miente. Pero ¿por qué no te pones a ver más allá? ¿No será que aquí hay un problema de falta de habilidad social, falta de habilidad de comunicación? Hay habilidades complejas donde la empatía no se puede generar con facilidad. En fin, la toma de decisiones, el manejo de conflictos no se puede manejar bien. Entonces, tienes que comprender esa naturaleza de esos seres humanos. ¿Ya? Y lo otro, que también es importante, es cuando dices frases como, hey, llamando a Marte, ¿quién está en Marte? Se fue del planeta. Y comienzas a burlarte de alguien que se va, o que comienza a divagar, porque esa persona, la mirada a lo mejor la lleva hacia arriba, porque esa persona, para procesar los pensamientos, funciona distinto a una persona que tiene su atención bien focalizada, la tiene bien puesta, la tiene regulada, pero esta otra persona no. Este trastorno de déficit de atención tiene algo que ver con las habilidades sociales, lo comentamos que sí, habilidades de inteligencia. La inteligencia, bueno, ahí vamos a mencionar a Gardner, vamos a mencionar a Daniel Goleman, pero y también vamos a hablar del IQ, ¿no? Bueno, es que son muy inteligentes. ¿Por qué? Yo diría que todos somos muy inteligentes. El asunto es que cuando existe un grado de neurodivergencia, es como que desarrollaras esta inteligencia, ¿verdad? Por el mismo hecho de sentir que esta otra área no está trabajando bien y como que desarrollas nuevas habilidades. En el caso de Gardner, que nos dijo que tenemos 8 tipos de inteligencias, entonces esas están desarrolladas como la inteligencia visoespacial, la inteligencia naturalista, musical y bla bla. Y la de Goleman, que habla de la inteligencia emocional. Esa es difícil, porque ahí habla mucho de la inteligencia intrapersonal y es cómo el sujeto se ve. Quizás ahí es donde está el soporte de la familia. Cómo le trabajaron su autoestima, el autoconocimiento. Y está la parte interpersonal, en donde la base es la empatía. Si a mí se me ha hecho difícil, porque un niño desde los 8 años ya puede desarrollar bien la empatía. De chiquititos cuesta más, pero de 8 en adelante, un poco más de adolescente, ni se diga, ahí es donde más hay que trabajar. Pero cuando tú trabajas empatía en ellos desde muy pequeños, sabiendo que le está costando el ponerse en los zapatos de la gente, el no juzgarlo a los demás a priori, eso va a verse cuando estés de adulto. O sea, yo no te puedo minimizar a ti, porque en mí trataron de desarrollar esta empatía. Me dificultó, pero aquí estoy, mostrándote lo que he aprendido. Qué importante es si todos pudiéramos desarrollar empatía, que es ponerse en los zapatos de la otra persona. A veces todas las palabras que decimos o frases que decimos vamos hiriendo y lastimando a nuestro entorno y también a las personas que no conocemos. Se crean muchos estigmas, se repiten frases que vemos en la televisión que de pronto les parece alguien gracioso, que dice, concéntrate, mírate, mírame, etcétera, etcétera. Atiende, mírame. Nebulosa. Esas frases que justamente incluso las vimos en la televisión recientemente y que han cogido mucha fuerza, por estas personas que quieren defender esto, que quieren defender el por qué está pasando, por qué esa
falta de también empatía, ¿no? Correcto. Katia, yo no sé si agradecer, pero en buena hora se puede visibilizar ya esta condición de déficit de atención en los niños y en los adultos. Que al fin abrimos los ojos y nos dimos cuenta que, mira, esto sucede, esto está pasando. Salió una asociación que mucha gente decía, yo no sabía ni que existía una asociación a defender, ¿no?, derechos. Sí. Pero de repente nos estamos dando cuenta que se puede visibilizar este tipo de condiciones y que ya no queda como callado, como solo para el mundo de los psicólogos, sino ya lo podemos ver en los medios. Y eso, qué bueno que sucedió, entre comillas, qué bueno que sucedió para que se hable de ello, para que seamos más tolerantes con las personas para que tienen esta condición. Visibilice que hay muchas personas que pueden tener esta condición y no sabemos también, ¿no? Es muy cierto. Estamos conversando con Verónica Baque, ella es psicóloga clínica de CIS-Mental, el Centro Integral de Salud Mental, justamente hablando sobre este trastorno de déficit de atención. ¿Hay personas que pueden tenerlo y no saber que lo padecen? Sí, hay muchas personas. Un adulto para un diagnóstico pues necesitaríamos 6 meses aproximadamente. Es bastante. 6 meses no para evaluarlo, 6 meses para hacer la exploración de 6 meses, desde el presente hacia atrás, 6 meses. O sea, que cada cuánto se ha presentado esto, porque pueden ser síntomas aislados. Por ejemplo, hay trastornos que tienen muchos síntomas del TDAH y no necesariamente es TDAH. Y a veces también le llamamos, confundimos y decimos, es que tiene ansiedad. Resulta que no es ansiedad, es TDAH. Ok, hay también personas que de pronto no lo identifican en sí, pero sí su entorno y podrían decirles, mira, yo creo que deberías, ¿qué puede ser que tengas esto? También puede pasar. Hay personas, ¿cómo decirlo de una forma empática? Sí, ¿te has dado cuenta que a veces te cuesta un poco mirar fijamente algo o focalizar tu atención en un solo punto sobre algo? Y cuando le decimos eso a la persona y siempre hablarle, no disfraces las palabras, o sea, ser muy directo, no en tono de burla. Miren, yo creo fielmente en que cuando nos comunicamos con un paralenguaje correcto, es decir, sin ponerle tonitos a tu voz que suenen a burla, tonitos a tu voz que suenen de imponerse, pues en ese momento llegamos a la gente y le hacemos clic. Entonces, cuando tú le hablas a alguien así, mirando y diciendo, es que realmente estoy preocupado por ti y quisiera lo mejor para ti. ¿Qué te parece si a lo mejor te hacen una evaluación para revisar qué? Porque llevas 5 proyectos y ninguno lo has terminado. Llevas 3 carreras y ninguna la has concluido. Entonces, llevas muchos cambios de trabajo y en todos los trabajos te dicen lo mismo. Te dicen que te falta focalizarte en un tema y que te dispersas demasiado. Cuando tú le haces ver esto, la persona va a decir, es verdad, algo está pasando conmigo. ¿Cómo no lo confundimos con las personas que son multitasking, que hacemos, me incluyo, ¿no? Tantas cosas a la vez. Las mamás, por ejemplo, que tienen que atender hijos, trabajan, estudian y son muchas actividades. Mira, es que dentro de lo multitasking también hay otro tema. Y ese es quizás un punto para otra oportunidad, sí, que es esa adicción a vivir acelerados. Queremos estar en todo, no nos queremos perder nada. Adictos al cortisol elevado, porque nos encanta vivir estresadas y cuando se bajan las actividades es como, estoy como aburrida. Siento que la vida está gris. Necesito actividad. Más o menos así, ¿no? Necesito no tener tiempo de respirar ni de comer. Algo está pasando, creo que estoy estancada. No estás estancada, estás en un momento de relax porque vives en la montaña rusa todos los días y de repente has entrado a un momento. Pero hay personas que son adictivas entonces a eso. Sí, adictivas a la hiperactividad. Sí. Adictos al estrés, les encanta estar estresados. Y se meten en más actividades, más ocupados. Ojo, bueno, es tan compleja la humanidad, pero también
cuando buscamos hacer demasiadas cosas es porque queremos llenar vacíos, y eso es otro tema. Ese es otro tema, que lo vamos a conversar con usted más adelante. Porque va a haber el nido vacío, por ejemplo. Muchos temas, sí. Que es fuertísimo. Sí, hay vacíos emocionales y también. A veces por esos vacíos tratamos de llenarlo con millón actividades o millón actos para poder estar mucho mejor. Verónica, qué gusto tenerla aquí. Bueno, las personas que quieran contactarla, ¿cómo tendría que hacer esa primera cita, esa identificación entonces de que a lo mejor algo puedo tener, que puedo resolver? ¿Sabes qué? Todo tiene solución, siempre lo digo. Sí, todo tiene solución y lo más importante es cuando tú ya eres consciente de cómo estás o qué tienes, es mucho más fácil saber cuál es el paso siguiente, qué es lo que vas a enfrentar, lo que vas a emprender para mejorar. La idea no es ser tan bueno como alguien, sino mejor de lo que yo estuve ayer, y eso a mí me va a llenar de satisfacción. ¿Cómo es la primera vez? Y me encanta esta pregunta. Sí. Yo diría porque que a veces voy a hacer un podcast, mi primera vez en el consultorio de psicología. Las personas tienen miedo de dar ese paso, o había ese estigma hace muchos años que llegan con una pregunta y siempre dicen, bueno, la vi en una entrevista, eso es lo primero que me suelen decir, la vi en una entrevista y aquí estoy, y ahora ¿qué va a pasar? Es lo primero que me preguntan, y le digo, más bien cuénteme usted. ¿Qué quiere ordenar? ¿Qué le está afectando? ¿Qué está doliendo? ¿Qué lastima? ¿Qué está desordenado? Y ahí empezamos. Las primeras citas son solamente para eso, para encuadrar, para saber exactamente cuál es el camino, y la gente es bienvenida. Me contactan a través de @psicoverovaque, que está bien en Instagram, y por supuesto a la orden, ¿no? Con mis números telefónicos, que también lo encuentran en las redes, a la orden para recibirlos. Y lo más importante de todo, cuando tú vas al psicólogo, no vas para hacer sentir bien a otro, sino porque tú lo estás buscando y necesitando. Es importante esto que me acaba de decir en este momento, porque a veces las personas van porque su entorno, su familia, su pareja le dicen tienes que ir, pero ellos no tienen la necesidad o no quieren. ¿Qué pasa en una consulta cuando la persona no quiere estar ahí? Bueno, ahí es donde trabaja mucho la parte persuasiva del psicólogo, y más bien le hace ver que, apartando todos los deseos de su familia, hay algo en él o en ella que está buscando realmente ayuda, pero su renuencia ya es un síntoma. ¿Por qué? Porque hay algún tema pendiente con esa mamá que te está obligando y tú dices, no, que no quiero darle gusto. Ay, ¿por qué no queremos darle gusto? ¿Qué está pasando ahí? Por eso hay hay anécdotas y anécdotas con respecto a la ida al psicólogo, porque las personas primero tienen que ser conscientes que van a ir a cambiar algo, que ellos, no que el psicólogo le va a dar consejos, que ellos van a encontrar herramientas para hacer esos cambios en su vida. Y volviendo al TDAH, dejemos de etiquetar a los niños, dejemos de etiquetar a los adultos. Un adulto no le apareció el TDAH, eso es otro mito que hay que desmontar. El TDAH viene desde la infancia y lo llevamos arrastrando, pero como no ha sido visibilizado, no hemos sido conscientes de esto, nos tildan de algunas palabras hasta desagradables, y no comprenden que es una condición. Y para ello hay que tener herramientas para poder salir adelante y tener una familia de soporte, que es lo más importante. Qué bueno, Verónica, haberla tenido aquí en este primer programa. Encantada. También, así con la patadita de suerte. Me encanta. Hemos conversado con Verónica Vaque, ella es psicóloga clínica de CIS Mental, Centro Integral de Salud Mental, sobre justamente cómo entender o cómo diagnosticar y el impacto en la vida diaria de este trastorno de déficit de atención, algo que pues está viralizando mucho estas últimas semanas, y consideramos que es un tema importante a tratar y conocerlo, porque es algo que no lo conocíamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, son las 11:06, nos vamos a un corte musical aquí en cabina. Vamos a ver con qué música, algo movido, por favor, algo movido, ¿ya? Y nos vamos a un corte, ya regresamos.